¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando un hombre, confiado en sus títulos y estudios, intenta enfrentar a un sacerdote que se apoya únicamente en la palabra de Dios y en la tradición de la Iglesia? En este video presenciarás un momento único, un verdadero choque de fuerzas espirituales. Un doctor en teología, seguro de su preparación académica, intenta intimidar al padre Luis Toro delante de todos. Pero lo que parecía una desventaja para el sacerdote, rápidamente se transforma en una escena inolvidable donde la verdad resplandece con una fuerza imparable. Aquí no se trata de simples discursos ni de palabras adornadas. Lo que verás es un enfrentamiento que revela algo mucho más profundo, que la autoridad de la Iglesia no depende de títulos humanos, sino de su fidelidad a Cristo y a su Evangelio. El auditorio enmudece, la tensión crece y las preguntas que muchos han llevado en silencio comienzan a recibir respuestas claras, directas y con fundamento bíblico. Prepárate, porque cada palabra, cada cita, cada argumento del padre Luis Toro te recordará que la fe católica no necesita defenderse con arrogancia, sino con la fuerza de la verdad que libera. Mi nombre es Agustín Matiaura, funcionario público. Hace ya 30 años que profesamos esta fe tan preciosa de la cual todos nosotros somos. La verdad que siempre suelo decir así: en el cielo no nos van a preguntar de qué iglesia era, sino que ahí vamos a entrar todos juntos, ¿verdad? Pero en este peregrinaje sobre la faz de la tierra, estamos profesando una doctrina apostólica basada en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Es la base de nuestro ministerio, la nueva alianza de vida. Es un ministerio de una rama sueca, nacida en Suecia. Llegaron los misioneros aquí a Argentina, Brasil, Ture Anderson, Nils Carver y tantos otros hombres que vinieron a hacer misión. Y nosotros hemos fundado, yo soy el fundador acá en Paraguay de ese movimiento basado en ese texto bíblico que le di, de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Buena lectura, por favor. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente estaba asombrada, ya que se multiplicaban los prodigios y milagros hechos por los apóstoles en Jerusalén. Todos los creyentes vivían juntos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. Acudían Hasta ahí nomás, 42. La diferencia es que nosotros no vendemos ni una propiedad, sino que el fuerte de la iglesia es la enseñanza. La enseñanza catológica, la enseñanza de el cambio de vida, a través de la regeneración. Como le dijo Jesús a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es decir, el nacimiento de nuevo es lo que la iglesia nuestra más tiene su mirada en esa parte, a través de este milagro tan bueno que es el Espíritu Santo, a la cual cuando nosotros le damos lugar, ¿verdad? Es decir, a través de ese poder tan bueno que, vuelvo a decirles, nos da por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? En él volver a nacer. San Juan 3:3 creo que habla de el nuevo nacimiento, no me equivoco. ¿Allí? Para nosotros, todos los que profesan el nombre de Jesucristo y practican la piedad son nuestros hermanos. No existe denominación o esto o aquello, no. Todos son nuestros hermanos.
En nuestra iglesia nosotros practicamos eso y son bienvenidos. Las puertas están abiertas para todo credo. No importa si viene de la oscuridad. Si viene de la oscuridad se va a encontrar y la luz lo alumbra. No importa si es de sectario, si es masón, si es o cual fuere, ¿verdad? El caso. Es decir, llega y a través de la palabra conocimiento. Porque el conocimiento es poder. Jesús enfatizó mucho más, no tanto en milagros, sino en la enseñanza de la palabra, porque vio que se había desordenado la creación. Yo suelo decir así, padre, que cuando nosotros compramos un artículo, una cámara, y no entendemos cómo se maneja una cámara, viene un manual de instrucción. Y ahí nos enseña cómo manejar la cámara. Nosotros tenemos un manual de instrucción que es la palabra de Dios. Al ser nosotros tripartita, espíritu, alma y cuerpo, necesitamos, sí o sí, el alimento para los tres. Para las tres cosas. El cuerpo, un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena merienda, una buena cena, pero el alma y el espíritu también, si está mal encaminado, es un problema. Es un problema. Por eso tenemos una sociedad como esta. Si hubiese un salón de belleza para el alma, si hubiese un lugar donde podríamos ir, ¿verdad? A anunciarnos, qué lindo sería, ¿no? Por eso está la iglesia, donde cada uno de ustedes viene y escuchan el sermón. Tratamos de practicar, porque si no seríamos oidores olvidadizos. Y tratamos de sembrar eso. Yo suelo decir así un poquito medio egoísta en algunas cosas. En el cajón se entra solo. Ahí no se entra con marido, ahí no se entra con esposa, ahí no se entra con hijo, ahí no se entra con nadie. Solito, solita. Entonces, buscar a Dios. El objetivo de nuestra iglesia es buscar a Dios, prepararse. Y a través de eso, como dijo Jesús, viene la salvación a todas las casas. La palabra salvador, salvación, una palabra tan linda que significa liberación total de espíritu, alma y cuerpo. Una liberación tan buena del medio ambiente que nos rodea, de lo que la sociedad de consumo nos vende. Por eso es importante acepté la invitación, porque creí muy importante estos debates, estas charlas, porque acá seguro que vamos a aprender algo de parte de ustedes también, y nos va a ser una gran bendición para nosotros. Es decir, nosotros somos cerradas, así, no. Jesús nunca fue un hombre cerrado. Es decir, por eso es importante estos trabajos que están haciendo. En mi época casi no se hacía esos trabajos para la iglesia. Yo estuve en seminario con los hermanos redentoristas. Buen tiempo, hasta que tuve un fuerte llamado para otro trabajo afuera, y ahí fue donde di este paso muy importante. Y estamos tratando de romper barreras. Porque siempre entre el pueblo evangélico y el pueblo católico hay como que esto, como aquello, como un montón de cosas. Y yo creo que esos muros se están cayendo. Y vuelvo a decirles, Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros. No importa la raza ni el color, lo importante es obedecer las escrituras. Usted tiene el manual de la vida frente. El manual de la vida frente. Vuelvo a lo de la cámara. Cuando uno no entiende, entonces mira y no entiende el manual, llama a las personas que comprenden y saben.
que son los técnicos, o son las personas especializadas en hacernos conocer esa parte donde la psicología no puede llegar, la parte al mar. Está limitado, llega a un punto, más de ahí no le es permitido llegar. Entonces para eso están los hombres de Dios, las mujeres de Dios, aquellas personas preparadas, no instruidas, preparadas para darle, como vulgarmente se dice, la medicina exacta, para que podamos ser sanos espirituales. Y cuando hay una sanidad espiritual, entonces ya no existe más odio, no existe más rencor, y viene un premio tan lindo que se llama sanidad física. Sanidad física. Terminó la presión, terminó la matriz, terminó todo. ¿Por qué? Porque ya hay sanidad aquí. Una sanidad interna produce una sanidad externa. Entonces, ese es uno de los pilares fuertes de nuestra iglesia. ¿Alguna preguntita? Bien. Todos ahorita vamos a darle chance para las preguntas. Ya terminó. Y pongo yo. Yo también quiero exponer, igual que el hermano, lo de la doctrina de la iglesia o el fundamento de la iglesia. Porque nosotros somos católicos y pertenecemos a la iglesia que Cristo fundó. Le respeto al hermano Agustín, la opinión que él tiene, que cuando llegue al cielo no nos van a preguntar a qué iglesia pertenece. Le respeto su opinión. Pero tengo que demostrarles a ustedes que sí es necesario estar en la iglesia. Sí es necesario. A lo mejor no nos van a preguntar a qué iglesia pertenecía. Pero mientras que estemos aquí en la tierra, es importante la iglesia. Si no fuera importante la iglesia, ¿cómo que se llamó la señora que fundó la iglesia suya en Suecia? ¿Cómo se llamó la señora que fundó la iglesia allá, la congregación suya? En Suecia, ¿no? Sí, en Suecia. No, la iglesia de Suecia, el fundador se llamaba Nils Carver. Ajá. Entonces, si la iglesia no fuera necesaria, entonces ese señor que él acaba de nombrar no hubiese fundado esa iglesia. Si la funda es porque vio que era necesario fundar una iglesia. ¿Para qué? Para que la doctrina llegara, para que la enseñanza llegara. Si no funda esa iglesia, la enseñanza de él no puede llegar a todos lados. Ahora él la funda aquí. Usted dijo que había fundado aquí. Ahora él la funda aquí. Y así se va extendiendo en el mundo. Pues de la misma manera Jesucristo pensó igual. Quería que su enseñanza, quería que su doctrina llegara al mundo. Entonces él funda una iglesia. Decir que Cristo no fundó una iglesia sería un gran error. Decir que la iglesia no es importante es un gran error. Donde yo no estoy de acuerdo es donde usted hace o muestra, no lo dijo, pero lo muestra como que la iglesia no importa. Porque ya no me van a preguntar a qué iglesia pertenecí. Por tanto, la iglesia no me va a importar. Yo difiero de eso porque tengo varios textos, hermano Agustín, donde la Biblia me muestra que sí es importante la iglesia. Por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos viene a decir que si es verdad que allá no nos van a preguntar a qué iglesia pertenecía, si es importante aquí estar en la iglesia que fundó Jesucristo. Por varios motivos que vamos a mostrar. De modo que no puedo decir la iglesia no es importante. Primera de Timoteo 3:15. Pero si me demoro, sabrás cómo portarte en la casa de Dios. Es decir, la iglesia de Dios vivo. Observe algo. Si me demoro para que sepas cómo tiene que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Entonces, Dios tiene una iglesia, no varias iglesias. Porque si no dijera, en las iglesias
del Dios vivo. Habla de una sola iglesia. Tiene que saber cómo tiene que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Esta expresión es muy profunda, porque nos revela que la verdad no puede sostenerse sin un pilar que la mantenga firme y visible para todos. Imaginemos un edificio, sin columnas se derrumba. De la misma manera, sin la iglesia, la verdad se dispersaría en opiniones personales y se perdería entre tantas voces que pretenden hablar en nombre de Cristo. Hoy, más que nunca, vemos cómo muchos interpretan la Biblia de maneras contradictorias. Unos dicen una cosa, otros lo contrario, y todos aseguran estar en lo cierto. ¿No es esto una señal de lo que sucede cuando se ignora el papel de la iglesia? Cristo no dejó un libro para que cada quien lo interprete a su antojo, dejó una comunidad viva, guiada por los apóstoles y sus sucesores, para custodiar fielmente su palabra. Por eso, hermanos, cuando alguien diga que no necesita iglesia, recordemos, sin la iglesia no hay certeza de verdad. Dios quiso que su verdad tuviera un fundamento visible, y ese fundamento es la iglesia que Cristo mismo instituyó. Y escuche la importancia que le da la Biblia a la iglesia. ¿Por qué yo no puedo decir? Pues la iglesia no es importante. Escuche. La cual es el pilar y la base de la verdad. La iglesia es importante aquí en la tierra. Es verdad que allá en el cielo no me van a preguntar qué iglesia pertenecía. Pero también es verdad que aquí en la tierra, para yo poder tener la verdad, debo estar en la iglesia de Jesucristo. Ella es pilar y base de la verdad, que en castellano significa que la única garantía que yo tengo de poder estar en la verdad es que esté en la iglesia de Jesucristo. Porque le puedo poner ejemplo. El hermano puede venir con la Biblia, con enseñanza bíblica, de escuela de Biblia. Yo puedo venir con enseñanza, escuela de Biblia, y un testigo de Jehová puede venir con enseñanza y escuela de Biblia, y los tres vamos a enseñar cosas distintas. Él una cosa, yo otra cosa, y el testigo de Jehová otra cosa. Entonces le vamos a predicar a una persona. Y si le vamos a predicar a una persona y los tres con la Biblia hablándole de Dios, le vamos a predicar cosas distintas, ¿cómo va a ser esa persona para saber quién tiene la verdad? Va a quedar perdida. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros quedemos claros, que conozcamos la verdad, o que quedemos confundidos. Si no tenemos una garantía de que la persona tenga la verdad, ¿cómo escucharle? Ciertamente, yo enseño y el testigo de Jehová enseña, pero digo en la Biblia, pero los tres estamos enseñando cosas distintas. ¿A quién creo? San Pablo le dice a Timoteo que la base, el pilar, el fundamento de la verdad es la iglesia. No es que la persona venga con la Biblia, no es que la persona me traiga una enseñanza, no, es que la persona esté en la iglesia de Dios. Tan importante es esa iglesia de Dios, hermano Agustín, que San Pablo le escribe a los Efesios en Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Tan importante es esa iglesia que San Pablo le escribe algo que a lo mejor cuando usted era seminarista no se lo mostraron, pero que existe en la Biblia y que es importante que lo tengamos en cuenta. Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Dice, a Dios que demuestra su poder en nosotros. A Dios, estamos hablando, a Dios y que usted cree, Agustín, y el Dios que yo creo, que ellos creen, y los que están por internet creen. A ese Dios Que demuestra su poder en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. pongan la lupa. A Él la gloria A Él la gloria, Agustín. A Él la gloria a Dios.
en la iglesia y En la iglesia. No habla plural. En las iglesias. A Dios la gloria en la iglesia. Siga. en Cristo Jesús Y en Cristo Jesús. por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Entonces, observen cómo a Dios se le tiene que dar la gloria en la iglesia. Y yo no puedo decir, la iglesia no es importante. Porque tan importante es que San Pablo dice, a Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Yo no puedo decir a Dios la gloria solamente en Cristo Jesús, porque la Biblia dice, el que quiera cantar la gloria a Dios, sí debe hacerlo en Cristo Jesús, pero también en la iglesia. A Dios la gloria en la iglesia de Cristo Jesús. Y dice, por todas las generaciones y todos los tiempos. ¿Qué significa eso? Que nunca se puede cambiar la iglesia. ¿Cómo sabemos que no se puede cambiar la iglesia? A Dios la gloria en la iglesia, una, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Significa que esa iglesia tiene que durar por todas las edades, por todos los tiempos. Termina diciendo amén, que significa así es, que Dios ha dicho y lo cumple. Entonces sí es necesaria una iglesia. Y esa iglesia es importante, tan importante que San Pablo la llega a comparar con el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 22, San Pablo dice que esa iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Si es el cuerpo de Jesucristo, yo no puedo decir, no es importante la iglesia. Efesios 1, 22, vean. Dios, pues, colocó todo bajo los pies de Cristo. Todo lo colocó Dios bajo los pies de Cristo. Observen. Dios colocó todas las cosas bajo los pies de Cristo. Encomendó todas las cosas. Entregó todas las cosas bajo los pies de Cristo. Siga. Para que, estando más arriba que todo, fuera cabeza de la iglesia. Fuera cabeza de la iglesia. A Cristo lo coloca como cabeza, a la iglesia, ¿cómo la llaman? La cual es su cuerpo. La cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Decir que la iglesia no es importante es como usted quitarle la cabeza a la mujer y decirle, yo me quedo con la pura cabeza y el cuerpo lo tiro al basurero. No puede ser, porque si Pablo dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, entonces yo tengo que estar en la iglesia de Cristo, que está unida a la cabeza que es Cristo, y entonces está el Cristo completo, el Cristo místico completo, que es cuerpo y cabeza, iglesia y Cristo. Entonces dice, Dios sometió todo bajo los pies de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, ella es su cuerpo. Y escuche, Agustín, donde yo no puedo decir lo mismo que usted, que la iglesia no es importante, porque escuche lo que dice. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Ella es su cuerpo? ¿Dale? El que llena todo. No. ¿Ella es su cuerpo? Fuera cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y escuche lo que viene. Ponga cuidado. El que llena todo en todos, despliega en ella su plenitud. Aquí se dice al revés. Está bien, tenía razón. El que llena todo en todo, que es Dios, despliega, da todo, entrega todo a esa iglesia. En ella despliega Dios su plenitud. En la iglesia, a Dios le pareció bien desplegar su plenitud. Si la plenitud de Dios está en la iglesia, y lo dice el Pablo, que la plenitud de Dios está en la iglesia, entonces yo tengo que saber que sí existe una iglesia y que esa iglesia es importante. Que yo no puedo decir, no, la iglesia no es importante.
La iglesia es importante. Y lo dice la Sagrada Escritura. Tan importante que el mismo Efesios capítulo 5, versículo 23 en adelante, viene a decir también de nuevo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Segundo, que la iglesia es la esposa de Cristo. Tercero, que Cristo va a salvar a la iglesia. Y si Cristo va a salvar a la iglesia, yo tengo que estar en esa iglesia para alcanzar la salvación. Oiga. En hebreo, el marido de cabeza de su esposa, el espíritu de cabeza de Cristo. Otra vez. En hebreo, el marido de cabeza de su esposa. El marido es cabeza de su esposa. Observe cómo va a decir que la iglesia es esposa de Cristo. Está comparando el marido, es cabeza de la esposa. Como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces está diciendo que la iglesia no es solamente el cuerpo de Cristo, es la esposa de Jesucristo. La importancia. Y habla en singular, una iglesia, no válida. Siga. Cuerpo suyo. Y escuche y pongan la lupa, porque es importante estar no en cualquier iglesia. Estar en la iglesia de Cristo es importante, sí. ¿Por qué? Porque ella es la cabeza, es la esposa, ella es su cuerpo, perdón. Ella es su cuerpo, ella es la esposa, y escuchen lo que viene. Esto es lo que me interesa. Del cual es así, Salvador. Del cual, de la iglesia, que es la esposa y ese cuerpo, Jesús es Salvador. Si Jesucristo es Salvador de esa iglesia, que es su cuerpo, que es su esposa, yo respeto la opinión del hermano Mauricio, porque es mi hermano, de que él esté en otra iglesia. Pero yo no quiero estar en otra iglesia. Yo quiero estar en la iglesia de Jesucristo, porque es su cuerpo, es su esposa, y él se compromete en las Sagradas Escrituras a salvarla. Él es su Salvador. Si yo creo que Jesucristo es el Salvador de su iglesia, yo no me salgo de esa iglesia. Él fue seminarista como yo fui seminarista. Él se salió, yo no me salí. ¿Por qué yo no me salí? Porque yo encontré en la Biblia donde dice que Cristo es Salvador de esa iglesia, de su iglesia. Entonces yo no me puedo salir a buscar otra iglesia. No puedo. Y esa iglesia de Jesucristo debe tener tantos años, porque viene desde que Cristo la fundó. Y yo tengo que estar en esa iglesia. Ahora bien, mire, Cristo va a fundar, a salvar esa iglesia. Y escuchen lo que sigue en Efesios 5, donde está leyendo. Escuchen lo que sigue ahora en el versículo 25. Lea el 25. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esto es un detalle importante. Jesucristo ama a la iglesia. Si la ama, yo tengo que estar ahí para que me ame aquí también. Ame a la iglesia. Siga. Y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por la iglesia. ¿Es importante? Claro que sí, como saben, importante. Él dio la vida por ella. Siga. Y después de bañarla en el agua y la jala, purificar, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo. Pongan la lupa. Agustín, esto es lo que a mí me hace estar en la iglesia. Quería darse a sí mismo. a una iglesia radiante. No, otra vez, despacio ahí. No, eso no me corra ahí. Quería darse a sí mismo. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante. ¿Cuántas iglesias quería Jesucristo? Una iglesia. Una iglesia. Y si Cristo quería una iglesia, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Y por qué el hermano se va a otra iglesia? Y sabe quién la fundó, sabe dónde la fundó, sabe cuándo la fundó, y sin embargo se va a esa iglesia. Yo lo respeto. Pero aquí dice Cristo que Él tiene una iglesia. Él quería para sí una iglesia. Punto.
Los hombres podemos querer más iglesias que nos brinden más opciones, donde nos sintamos a gusto, donde yo esté de acuerdo, donde me prediquen lo que a mí me gusta escuchar. Pero yo no quiero estar en esa iglesia. Quiero estar en la iglesia de Jesucristo, la que Él fundó. ¿Por qué? Pase al versículo 29. Y nadie aborrece su cuerpo. Nadie aborrece su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y dice, Él no la aborrece. Si alguien me dice que Cristo aborreció su iglesia, entonces la Biblia no se cumplió. Nadie aborrece su cuerpo. Siga. Al contrario, lo alimenta Y lo cuida. El que diga que Cristo aborrece la iglesia, eso es mentira. Es al contrario. La alimenta y la cuida. Siga. Y esto es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Una iglesia. Cristo la alimenta y la cuida. ¿Qué significa la alimenta? Que nunca la va a abandonar y espiritualmente la va llenando, dándole lo que necesita. ¿Y qué significa que la cuida? Que todo aquel que se meta con la iglesia de Jesucristo, Él va a salir a su encuentro. Él va a defender su iglesia. Y esto es un misterio. Ponga cuidado, sigan. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Pues nosotros somos miembros del cuerpo. Siga. La escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Mire dónde nos va a llevar la unión de Cristo con la iglesia, que no se puede separar. Nadie la puede separar. ¿Por qué? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa. Y los dos formarán un solo ser. Ponga cuidado donde viene. Siga, siga. Es este misterio muy grande. Es este un misterio muy grande, que el marido y la mujer se unen y sean los dos uno solo. Es este un misterio muy grande. ¿Cómo lo compara Pablo? Pues me refiero a Cristo y a la iglesia. Los dos, el marido y la mujer, son dos personas muy distintas. Pero en el matrimonio son uno solo. ¿Y cómo se entiende? Dice, lo refiero a Cristo y a la iglesia. ¿Qué está diciendo? Que es un misterio muy grande. Lo refiero a Cristo y a la iglesia. Cristo y la iglesia están tan íntimamente unidos que a Dios se le da la gloria, no solamente en Cristo Jesús, sino en la iglesia y en Cristo Jesús. Están tan unidos que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Están tan unidos que usted no puede decir, Cristo sí, la iglesia de Cristo no. Están tan unidos que usted no puede casar a Cristo con otra iglesia porque es como si le pusiera otra esposa. Y es una sola esposa que tiene que tener el marido. Y usted no puede unir a Cristo con otra iglesia porque es como si usted le quitara la cabeza a su mujer y se la pusiera al cuerpo de la vecina. No se puede. Le matan. Entonces San Pablo está uniendo a Cristo con la iglesia y es importante esa iglesia. Es verdad lo que dice el hermano. En la Biblia no dice el día en que me muera voy a encontrar una pregunta que Dios me va a hacer. ¿Qué para? ¿A qué iglesia pertenecía? No. Pero sí es necesario que aquí en la tierra yo esté en la iglesia de Jesucristo. Y en esa iglesia de Jesucristo, ¿cómo sé yo que es la iglesia católica? A ver, Mateo 16, 18 me da datos curiosos. Mateo 16, 18, Cristo funda una iglesia, una. Y si Cristo funda una iglesia, yo creo en esa iglesia. Y me da datos curiosos de esa iglesia. A ver. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Entonces Cristo tiene ¿cuántas iglesias? Una. De su cuerpo, la esposa, están íntimamente unidos como el marido y la mujer. Nadie lo puede separar. En ella está la verdad. En ella Dios
desplegó toda su plenitud, una iglesia. Y le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Porque el mundo va a reconocer la iglesia de Jesucristo en la persona de Pedro. Hay un jefe, hay una autoridad dentro de la iglesia. ¿Cómo sé yo que es Pedro y esa autoridad la tiene Pedro y que Cristo se la dio? ¿Por qué no creo que se la dio a otra persona sino se la dio a Pedro? Porque lo dice de 4 maneras. La primera manera es, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa es la primera manera. Le está dando autoridad a Pedro sobre la iglesia y le está diciendo que él funda la iglesia. Pero no solamente de esa manera. Ponga cuidado en la otra manera que le dice. Dale. Y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Esa es la promesa de la iglesia, que nadie la puede vencer. Por tanto, la iglesia tiene que, la de Cristo, tiene que tener 2000 años. Porque si no tiene 2000 años, no puede ser la iglesia de Jesucristo. Porque nadie la puede vencer. A ver, y escuche la autoridad que le da Pedro. ¿Por qué? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa yo te daré la llave del reino de los cielos? Que en la iglesia de Jesucristo hay una persona que tiene autoridad. ¿Cómo sabemos que tiene autoridad? Porque Jesucristo le entregó las llaves. Aquí están las llaves. ¿Qué representan las llaves? Autoridad. Hay un jefe, hay un encargado de la iglesia de Jesucristo. Aquí están las llaves. Y las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa? Que Cristo funda una iglesia con la intención de que usted y yo estemos en esa iglesia y podamos entrar al reino de los cielos. Pero hay un jefe en la tierra, Pedro, piedra. No solamente piedra, tiene las llaves, tiene la autoridad. Jesucristo le dio el encargo, lo nombró jefe encargado. Y no solamente lo dijo de piedra, no solamente le dio las llaves, tiene otra parte, otra manera de decirle que Pedro tiene autoridad tal. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Aquí está otra vez autoridad, de varias maneras le dio la autoridad. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una manera. Al ti te doy las llaves del reino de los cielos. Otra manera. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Observe que es lo mismo, le está diciendo lo mismo de varias maneras. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Jefe, autoridad. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Jefe, autoridad. Yo lo respaldo. Yo lo respaldo. Cuente conmigo. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. entonces en esa iglesia yo quiero estar. Porque es la iglesia de Jesucristo. Pero hay una autoridad, hay un jefe, hay alguien que Dios le entregó las llaves y del reino de los cielos. De modo que yo puedo estar en otra iglesia. Y esa iglesia no me garantiza a mí, no me asegura a mí la entrada al reino de los cielos. Porque la de Jesucristo es la que me garantiza, puesto que le entregó las llaves del reino de los cielos a Pedro. Puesto que le dijo, lo que ate quedará atado, tiene autoridad. Que es lo mismo que Pablo le decía a los efesios. Sometió todo bajo los pies de Cristo. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Y en ella, en la iglesia, despliega Dios toda su plenitud. Y a Pedro lo nombró jefe de esa iglesia. ¿Cuándo? Lucas 22:31. En Lucas 22:31, Jesucristo muestra la predilección de Pedro. Lo que llamamos nosotros el primado de Pedro dentro de la iglesia. Que yo tengo que reconocer que Pedro dentro de la iglesia tiene el primado, la autoridad, por encima de los otros apóstoles. Cita le doy a Lucas 22:31. Dale. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. A ustedes significa los otros apóstoles.
los otros que Cristo nombró dentro de la iglesia. Sigan. como trigo que se limpia. Miren la primacía de Pedro. ¿Cómo quedó? Pero yo he rogado por ti. Ahí está la primacía de Pedro. Jesucristo le asegura a Pedro delante de los apóstoles que él ha rogado por Pedro. ¿Y los demás no son apóstoles? Sí, pero Pedro tiene la primacía, tiene la palabra dentro de la iglesia. Yo he rogado por ti. Sí. Para que tu fe no venga abajo. Para que tu fe no venga abajo. Siga. Y tú, cuando hayas vuelto, Aquí tarea de Pedro. tendrás que fortalecer a todos tus hermanos. Pedro tiene la tarea de fortalecer a todos los hermanos. Por eso existe el Papa dentro de la iglesia que tiene autoridad y que está para fortalecer la fe de los hermanos. Y nosotros le obedecemos porque está escrito en la Sagrada Escritura. Juan 21:15. Jesucristo le vuelve a dar la primacía a Pedro dentro de la iglesia. Que están los otros apóstoles, que son importantes, sí. Pero Jesucristo quiere que Pedro tenga la primacía dentro de la iglesia. Escuchemos Juan 21:15. Después que comieron, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Más que estos. ¿Quiénes eran estos? Los apóstoles que estaban ahí. ¿Me amas más que estos? Y escuche. Este contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Miren la primacía. Miren por qué le entregó la llave. ¿Qué significa lo que hace? Quedará dado. Tú eres Pedro. A ti te doy la llave. He rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Mordiré a tus hermanos. Escúchelo. Jesús dijo: Jesús dijo: Apacienta mis corderos. apacientan. A Pedro lo están nombrando pastor. Es la única iglesia de Jesucristo. ¿Por qué la única iglesia de Jesucristo? Porque dice apacienta mis Corderos. corderos. El mis significa pertenencia. Pertenencia. Los corderos que me pertenecen a mí los va a guiar, a pastorear Pedro. ¿Por qué yo no estoy en otra iglesia? Si allá también hay pastores, si allá también hay ovejas. Porque Jesucristo dice que las ovejas de Él, los corderos de Él, ya tiene quien lo apaciente. Ya tiene un pastor, Pedro. Si yo estoy en la iglesia del hermano, ahí hay pastores y ahí hay ovejas, pero no es el rebaño de Jesucristo. Porque el rebaño de Jesucristo le dijo a Pedro: tú apacienta mis corderos, los míos. Siga. Jesús dijo, y le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida mis ovejas. Cuida mis ovejas. Apacienta es llevarlos a buenos pastos. Le dio la autoridad de alimentarla. Cuida, el que esté pendiente que los lobos no se la coman. Por 3 veces le dijo: mis. Ese mis significa que Jesucristo tiene su propio rebaño. Tiene su propia iglesia. Y Pedro es el jefe. Y Pablo lo entiende claro. Y lo dice en Hechos 20:28. A los apóstoles, a los nuevos apóstoles, a los obispos, a los presbíteros, a los encargados de la comunidad, Pablo le viene a recordar que Cristo tiene sus corderos, es su iglesia, y que Cristo los colocó pastores para que los cuidaran. ¿Y qué significa eso? Van a escuchar ustedes qué le dice Pablo. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo. Los obispos tienen el encargo de Cristo de cuidar el rebaño. Ese es donde Pedro es el jefe. Cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Eso es un rebaño. Sigan. O sea, supervisores. El Espíritu Santo lo puso como supervisores. Está pendiente. Sigan. Pastoreen la iglesia del Señor. Entonces hay una iglesia del Señor. Una, no varias. No dice pastoree las iglesias del Señor. No, una. Repita.
pastoreen la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, el Señor tiene una iglesia que le pertenece, una que le pertenece, una que Él fundó. Puede existir más iglesias y se respeta, pero no es la de Cristo. Pastorea la iglesia que Él fundó. Siga. Que Él adquirió con su propia sangre. Esa iglesia es importante. ¿Cómo lo sé? Porque Él la adquirió con su propia sangre. Que me diga que esa iglesia no es importante. Entonces, ¿cómo se explica que Cristo la adquirió con su propia sangre? Siga. Sé que después de mi partida, Aquí viene la advertencia de Pablo, que hoy la vemos con claridad. Sé que después de mi partida, después que ya no esté, y ya lo estamos viviendo, Pablo no está, después de mi partida, se introducirán entre ustedes lobos voraces. esto es una advertencia. Cristo tiene una iglesia, pero vienen lobos voraces, y usted y yo podemos pensar que son animales, pero Pablo va a aclarar que no son animales, porque ahora Que no perdonarán al rebaño. vienen a atacar al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Hermano Agustín, por eso yo no estoy de acuerdo con usted. Usted era seminarista, usted era católico, usted era del oeste, y usted se salió para enseñar, porque usted me leyó Hechos 2:42, donde habla de la enseñanza, para enseñar, y según usted, esa es la garantía de la iglesia. Y resulta que San Pablo dice que los lobos también enseñan. Porque dice, de entre ustedes mismos, repítalo. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Sí son doctrinas, sí enseñan. El único problema es que son falsas. ¿Por qué son falsas? Porque no es la iglesia que enseñó, que fundó Jesucristo. Porque no es la doctrina de Jesucristo. Es la doctrina que en Suecia un hombre un día fundó una iglesia, dio una enseñanza, él la trae para acá, la funda aquí, la extiende aquí, porque tampoco existía aquí, y la va enseñando. Pero eso no es el querer de Dios. Y en la Biblia está escrito que el querer de Dios es que haya un rebaño, es que haya un pastor, es que haya una doctrina y que se cuiden de que otra persona venga enseñando otras doctrinas. Porque si no permanecemos en la doctrina de Jesucristo, es un gran error. Si usted viera, por ejemplo, lo que dice segunda, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto? 10 minutos. 10 minutos. Bueno, segunda de San Juan, segunda carta de San Juan. En el capítulo 1 del versículo 8 en adelante nos da una advertencia. Esa advertencia es importante para nosotros, hermano Agustín. Solamente estoy exponiendo por qué la Iglesia Católica de Cristo, y yo respeto que él haya sido seminarista, que haya sido católico y se salga, pero no estoy de acuerdo. Escucho como dice segunda de Juan 1, 8. Si decimos nosotros no tenemos pecado. No. Segunda de Juan. Segunda de Juan. Segunda de Juan. 8. La tengo. Todo el que se sobrepasa y no se queda dentro de la doctrina de Cristo. Todo el que se sobrepasa, quiere hacer más y no se queda en la doctrina de Cristo, que es exactamente lo que usted hizo. Era seminarista, pero un día quiso más, buscar más, se sobrepasa y no se queda en la doctrina de Cristo. Se salió de esa doctrina, siga. No posee a Dios. No posee a Dios. Entonces dice la Biblia que no es que cualquier persona que me traiga una doctrina ya posee a Dios. Porque trae la Biblia, ya posee a Dios. Porque me habla de parte de Cristo, ya posee a Dios. No.
el que me traiga una doctrina, pero se ha salido de la doctrina de Cristo, se sobrepasa, no posee a Dios. Repite. El que pertenece a Cristo. No, repítamos así que quisiera. El 8 otra vez. Sí. Dice, todo el que sobrepasa y no se queda dentro de la doctrina de Cristo, No se queda en la doctrina de Cristo, se sale de la doctrina de Cristo, no posee a Dios, sea quien sea, dice todo el que sea, sí. El que pertenece a la doctrina, Y el que permanece en la doctrina, que no se sale de la doctrina, ese sí posee al Padre y al Hijo. ese sí posee al Padre y al Hijo. Sí. Si alguien llega a ustedes, Aquí está, Agustín, lo que usted no tomó en cuenta. Escuchen. si alguien llega a ustedes y no trae esa doctrina, Si alguien de ustedes y no trae esa doctrina, no la reciban en su casa. eso fue lo que usted no tomó en cuenta. Y usted sí lo recibió en su casa. No lo reciban en su casa. Esta es la advertencia que nos da la palabra de Dios. ¿Qué pasa si yo me salgo de la doctrina de Cristo? A ver, ahora, según Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Si yo me salgo de la iglesia de Cristo para buscar otra iglesia, para buscar otra doctrina, ¿eso es correcto? No es correcto. Lo que usted hizo, hermano Agustín, no es correcto. Usted estaba en la iglesia de Cristo y usted fue seminarista y usted sabe que la iglesia católica viene desde antes. Usted sabe que estuvo viviendo bajo la catacumba. Usted sabe que todos los papas que han existido, malos y buenos, eso lo sabe usted. Y miren lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 18. Pongan cuidado. Primera de Juan. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Ustedes yo lo hemos escuchado, el anticristo es el papa. Es el anticristo. Dice, va a venir un anticristo. Sí. Pero ya han venido varios anticristos. No es uno. Aunque la gente diga que es uno y que es el papa, no le crean. Son muchos los anticristos. A ver, ¿quiénes son los anticristos? Por lo cual conocemos que es la última hora. Pongan cuidado. Esa gente salió de entre nosotros. Salirse de la iglesia de Jesucristo no es bueno. Para San Juan, salirse de la iglesia de Jesucristo, salirse de su doctrina, instantáneamente se puede convertir en anticristo, no en cristiana. No es que yo me salgo de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia católica, y me convierto a cristiano. No. Yo me salgo de la iglesia de Jesucristo y me convierto en anticristo. Estoy enseñando otra doctrina que no es la de Jesucristo. Esa gente, repítalo. Esa gente salió de entre nosotros. Y usted, Agustín, debe saber como seminarista que hasta el año 1500 estaban en la iglesia católica todos. Luego de Martín Lutero comenzaron a surgir y se salieron de la iglesia. Incluso usted o quien fundó esa iglesia en Suecia tiene las raíces católicas. Viene de la iglesia católica, por eso dice, esa gente, repítalo. Esa gente salió de nosotros, pero no eran de los nuestros. No eran de los nuestros, sinceramente, sí. Si hubiera sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Se habrían quedado con nosotros. Un verdadero católico no se salva. Un verdadero seminarista no se salva. Sigan. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Entonces, no me venga a decir que es una gloria salirse de la iglesia de Cristo. No me venga a decir que no es importante la iglesia de Cristo. Tan importante que el que se sale de esa iglesia pasa a ser anticristo. Que es tan importante que el que se sale de esa iglesia y enseña otra doctrina no posee a Dios. Entonces, no es invento mío. Está escrito en la Escritura. Y luego, ¿saben por qué yo no me salgo de la iglesia católica y creo en la iglesia católica? Por varios motivos. Ya no bíblicos, pero se lo voy a dar que él tiene que saber. Y él lo sabe. Agustín, usted como seminarista debe saberlo.
los restos de los apóstoles. San Pedro, San Pablo, San Mateo, San Lucas, San Marcos. Las tumbas de los apóstoles. Solo la Iglesia Católica los tiene. ¿Por qué no tiene ellos la tumba de San Pedro, la de San Pablo, la de San Marcos, la de San Mateo, la de San Lucas, la de los apóstoles? ¿Por qué no tienen ellos las tumbas? Si ellos son la Iglesia de Jesucristo, si son los primeros cristianos que vienen de Jesucristo, deberían tener pruebas. A la prueba me remito. Tengo los restos de San Pedro, de San Pablo, de San Mateo, de San Marcos. Yo tuve la dicha de visitar las tumbas de los apóstoles. Y lo tiene la Iglesia Católica. Segundo, usted como seminarista ha de saber que cuando Jesucristo vino al mundo, solo existía el Antiguo Testamento, no existía el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento que existía cuando vino Cristo al mundo se llamaba la traducción de los 70, se llama el canon de Alejandría, que ustedes deben haber escuchado. No existía el canon de Palestina, que se hizo posteriormente del año 90, después que Cristo ha muerto. Pero no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo escriben los apóstoles. Una carta estaba en Roma, la Pablo, otra en Éfeso, otra en Filipo, otra en Tesalónica, otra en Colosas, y estaban repartidos en todo lugar. Y llega, gracias. Entonces llega un momento en que es necesario hacer la Biblia de los cristianos. Está la Biblia de los judíos. De los judíos de Alejandría, la que Cristo utilizó. De lo de Palestina, que los judíos que no creyeron en Cristo, el otro canon de Palestina. Pero de los cristianos. Entonces, Agustín, es cuando se hace el Nuevo Testamento. Se recogen todas las cartas. Y se hace un Nuevo Testamento con 27 libros. Y usted ha de saber, Agustín, que fue el Papa San Damaso I, en el año 382, quien le agregó 27 libros a la Biblia, que hoy se llama el Nuevo Testamento. Y es la Biblia que usted tiene. Es la Biblia que tienen los hermanos separados. Es la Biblia que tenemos los católicos. Si la Iglesia Católica no es la de Jesucristo, ¿por qué los hermanos separados aceptan esos 27 libros del Nuevo Testamento que se los introdujo la Iglesia Católica a la Biblia? El Papa San Damaso I. Y si su iglesia es la que viene de Jesucristo, y si su iglesia es la iglesia cristiana de los primeros siglos, ¿por qué ustedes no hicieron la Biblia? ¿Por qué no hicieron el Nuevo Testamento? No recopilaron. Ustedes saben que significa colección de libros. ¿Por qué no coleccionaron los libros e hicieron la Biblia? ¿Por qué tuvo que ser el Papa San Damaso I? ¿Por qué no consta y ningún pastor de ninguna iglesia puede decir: el pastor mío estaba ahí, hizo la Biblia? Ninguno, porque todavía no existía. Estamos hablando del año 382 y los hermanos separados comenzaron en el año 1520 con Martín Lutero. Entonces, la Iglesia Católica hizo la Biblia. Ahora yo no puedo decir que voy a agarrar la Biblia y voy a fundar tu iglesia. No, señor. Salirse del seminario, salirse de la iglesia para buscar otra doctrina es maravilloso, pero no es lo más correcto. Es fantástico, te gusta, estás a plenitud, bueno, Dios obra maravillas, pero esa no es la iglesia de Jesucristo, esa no es la iglesia que hizo la Biblia, esa no es la iglesia que Cristo dejó, esa no es la iglesia que ha existido a lo largo de toda la historia. La iglesia que ha existido a lo largo de toda la historia es la de Jesucristo, la iglesia católica. Esa vemos en Hechos capítulo 1, versículo 14, que tiene dentro de la iglesia el día de Pentecostés a la Virgen María junto a la iglesia. Hechos 1, 14. Dale. Todos ellos perseveraban en la oración y con los mismos espíritus, en compañía de las mujeres de María. No me corra. Todos ellos perseveraban en la oración y con los mismos espíritus, en compañía de algunas mujeres. En compañía de algunas mujeres, tomen la foto.
de María, la Madre de Jesús. Tome la foto. Hago esta aclaración porque muchas veces se habla de la iglesia primitiva sin mencionar a una de sus figuras más importantes, la Virgen María. En Hechos 1:14 encontramos un detalle revelador: los apóstoles perseveraban unidos en oración, junto con algunas mujeres y con María, la Madre de Jesús. Es decir, desde el nacimiento mismo de la iglesia, María estuvo allí, no como un adorno ni como una espectadora pasiva, sino como madre que acompaña a sus hijos en el momento decisivo en que se derrama el Espíritu Santo. Hermanos, este pasaje nos muestra que María no es un añadido posterior, como algunos piensan, sino parte constitutiva de la vida de la iglesia desde su inicio. Así como estuvo al pie de la cruz cuando Jesús entregaba su vida, también estuvo en el cenáculo cuando la iglesia comenzaba a respirar con el fuego del Espíritu. ¿No es conmovedor ver cómo Dios quiso que su madre acompañara cada paso esencial de la historia de la salvación? Por eso, quien ama a Cristo y ama a la iglesia, no puede ignorar a la madre que Él mismo nos dejó. María sigue intercediendo y acompañando a los hijos de Dios en el camino de la fe. Esa iglesia de Jesucristo tenía dentro muchas mujeres, pero esas mujeres no son dignas de resaltar porque no tienen mayor importancia. La única mujer que no se mete en el saco de las mujeres, en compañía de muchas mujeres, ahí tenía que estar metida María, si ella no fuera importante para la iglesia. Pero no la metieron en el saco. A las mujeres la dejaron en un saco y a María la sacaron del saco de las mujeres y pusieron en compañía de muchas mujeres y de María, la Madre del Señor. Dentro de la iglesia de Jesucristo está María, la Madre del Señor. Entonces, la iglesia de Jesucristo tiene a Pedro como jefe. Tiene a María dentro. Y la iglesia de Jesucristo tiene la tumba de los apóstoles. La iglesia de Jesucristo tiene la dicha de ser la única iglesia que hizo la Biblia y que le dijo al mundo: esta es palabra de Dios. ¿Y por qué los hermanos separados no creen? ¿Por qué Agustín cree que la Biblia es palabra de Dios? Porque la iglesia católica que fundó Jesucristo, y que es la única que Cristo fundó, hizo la Biblia que le dijo al mundo: esto es palabra de Dios. Por eso ellos lo creen y están seguros. ¿Listo? Se tapa. Bueno, muy bien. Ahora sí. Ahora sí, miren la pregunta. ¿Me pregunta o le pregunto? No, voy a preguntar. Aquí estamos en otra época en la que mandaba la hoguera. No, tú no me vas a mandar a volver a Agustín. Solamente Agustín, como usted dijo hace rato, Dios nos dio la oportunidad de encontrarnos para aprender. Correcto. Yo aprendo de usted y usted aprende de mí. Correcto. Bueno, nosotros no es que enseñamos una doctrina diferente, nosotros enseñamos la palabra de Dios. Texto sin contexto es un pretexto. Por eso es importante ver los dos lados de la moneda, para que podamos entender, porque si no agarramos el texto y no mostramos el contexto, pasa a ser un pretexto. Pero bueno, acá lo importante de todo esto es de que ahí no dice, habla la iglesia, pero ahí no dice tal denominación o tal nombre. Ahí está hablando de la iglesia, una iglesia, ¿cierto? Es una iglesia. Pero ahí no me dice la católica, la evangélica, la luterana, la protestante. No me está diciendo en un momento que cuando yo me refería a iglesia, yo me refería a chapa denominacional, no a la iglesia en sí. Usted iglesia, yo soy iglesia. Nosotros somos iglesia. Bueno, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces yo creo que no se refiere a la institución, se refiere a nosotros, iglesia. Formamos una institución, ¿por qué? Porque las leyes así establecen. Hay un orden que hay que respetar, hay que sujetarse, ¿verdad? Entonces, o sea que Cristo no dejó ninguna institución. Cristo dejó, sí, señor. ¿Y por qué usted me dice que no es la iglesia católica, entonces podría ser la suya?
De ninguna manera yo me atrevería a decir es la mía. A usted no se atrevería. No, tampoco digo es la católica. ¿Por qué tampoco digo es la católica? Porque ahí la Biblia no me dice qué iglesia es. Ajá, ok. ¿Y usted quiere saber por qué yo digo que es la católica? No, yo Se lo puedo decir. conozco. Sí, Puedo decir. pero se lo puedo decir. Yo conozco. Usted no, pero la gente que está en la internet quiere escuchar. Mira, hermano Agustín. Nosotros decimos que es la iglesia católica por varios motivos. Usted explicó. Sí, uno de los motivos, ya se lo expliqué. Otro motivo, hermano Agustín, es que como usted fue seminarista, usted Sí. sabe que la iglesia católica comenzó a llamarse católica en el año 107 con San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan. Sí. Año 107. Y Pablo, San Juan, que es el último de los apóstoles que murió, muere el año 100. 7 años después, San Ignacio de Antioquía llama a los cristianos iglesia católica. Y usted sabe por qué lo llama católica. Por San Marcos 16:15. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura universal. Mateo 28:19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ahora bien, esa iglesia católica es reconocida como católica y se le comienza a llamar católica desde el año 107. Ahora, a ese grupo se le llama la iglesia. Usted no me puede decir que la iglesia soy yo. Yo no soy la iglesia. Usted no es la iglesia. Usted es parte de la iglesia y yo soy parte de la iglesia. Ahora bien, esa iglesia, Agustín, no es simplemente una persona. Esa iglesia también es una congregación, también es un grupo. Lo dice San Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Usted lo va a ver. En Colosenses 1, 24, San Pablo nos muestra que no es posible que usted diga que no necesita una congregación y que no es la iglesia católica. Yo le puedo comprobar que es la iglesia católica. San Pablo va a hablar de que no es que yo soy la iglesia. Yo no soy la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Pero San Pablo también va a mostrar que esa iglesia tiene una agrupación, tiene una congregación y que esa yo te puedo mostrar con más cifras que la iglesia católica. Que la palabra católica no la vamos a encontrar y usted lo sabe, pero sí la muestra de que la iglesia católica por las características que tiene, cosa que usted no me puede demostrar que la suya es la de Cristo porque no tiene las características. Yo sí le puedo mostrar. Escuche cómo dice Colosenses 1:24. Al presente me alegro cuando tenga que sufrir por ustedes. Cuando tengo que sufrir por ustedes, siga. Así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, Así comporto en mi carne los sufrimientos que le faltan al cuerpo de Cristo, siga. para bien de su cuerpo que es la iglesia. Para bien de su cuerpo que es La iglesia. la iglesia. Y escuche lo que viene. Pues pasé a ser servidor de la iglesia y recibí de Dios la misión de llevar Pasé a ser servidor de la iglesia. Pasé a ser servidor de la iglesia. Entonces Pablo dice, no dice yo soy la iglesia. Dice, yo pasé a ser servidor de la iglesia. Sigan. y recibí de Dios la misión de llevar a efecto sus proyectos respecto a ustedes. Entonces Pablo dice, a un proyecto que Dios tenía, me lo dio y yo comienzo a trabajar en el proyecto que Dios tenía con la iglesia. Entonces San Pablo no dice que yo soy la iglesia. Eso no es correcto. Y San Pablo viene a decir que él es ministro de la iglesia. Él es ministro de la iglesia. Entonces, si es ministro de la iglesia, sí existe la iglesia, ciertamente. No es, ahí no dice la iglesia católica. Pero sí sabemos que la iglesia católica, por los datos que le di, que fue la que hizo la Biblia, por los datos que le di, que es la que tiene los restos de los primeros cristianos, de los apóstoles, y usted se ha ido a la catacumba, o ha escuchado la catacumba, usted verá que en la catacumba, ahí están restos de papas, restos de obispos, restos de mártires, restos que tenemos allí de esos años, y que era de la iglesia católica. Usted mismo sabe que tenemos la lista de tantos mártires de esa época,
que lo tiene la Iglesia Católica y no lo tiene la Iglesia suya. Entonces, ¿cómo me dice que no es la Iglesia Católica? El hecho de que no tenga la palabra católico en la Biblia no quiere decir que no sea la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica. Pero hay características. Por ejemplo, la sucesión apostólica que usted debe saber que existe. De Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18, cuando le dice Simón, impónganme a mí las manos para que yo pueda imponer las manos a otro y darle ese poder. La imposición de manos, que usted lo sabe, que Pablo le dice a Timoteo, que él le impuso las manos, segunda de Timoteo. ¿Se acuerdan? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Yo le impuse las manos a usted. Y después, en primero de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No le imponga las manos a nadie, a la guerra. Entonces, observe que hay la imposición de manos y está transmitiéndose. Y si usted ve también que Pablo mismo, para ser apóstol de Jesucristo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, tuvo que recibir la imposición de manos. A Pablo le impusieron la mano. Entonces, la sucesión apostólica. Y cuando usted leyó Hechos 2:42, hermano Agustín, dice, permanecía constante en la enseñanza de los apóstoles. Entonces esa iglesia es apostólica. Y si usted me dice que no es necesario una iglesia, una congregación, porque la iglesia soy yo, la iglesia somos todos, entonces, ¿qué papel juega la iglesia donde usted pertenece? Entonces, ¿qué papel juega la iglesia que fundó ese? Si no es importante la iglesia, entonces bastaría, señor Agustín, hermano querido, bastaría que usted simplemente sea cristiano y no tenía que meterse a esa iglesia. Es más todavía, no debería haber dejado de ser seminarista. No debería haber dejado la iglesia católica, porque de todas maneras la congregación no salva a nadie. Lo que salva es creer en Cristo. Y eso es lo mismo. El mismo Dios, la misma Biblia. Entonces somos lo mismo. Entonces, ¿para qué se salió? Si es lo mismo, no debería salirse. Y si es lo mismo, entonces no debería venir aquí, porque aquí ya la gente conoce el Evangelio. Debería ir a predicarle donde no conozca el Evangelio. Porque eso sí es distinto, no creen en Cristo. Pero aquí ya creemos en Cristo, entonces ya es lo mismo. ¿Qué hace usted trayendo otra iglesia, otra doctrina aquí, si eso es lo mismo? No veo razón. Respondo la pregunta. Nosotros no traemos lo mismo que trae la Iglesia Católica. Ahí está la diferencia. ¿Por qué no Un traemos aplauso lo para el mismo? hermano Agustín. Un aplauso. Su sinceridad, hermano Agustín, me salvaste. Decir que no es lo mismo, ahí sí estamos claros. Bueno, Porque el problema es cuando se dice que es lo mismo para que no lo entiendan. Y cuando Agustín dice que no es lo mismo, ahora sí nos damos cuenta que o estamos nosotros equivocados o estamos. o están ellos equivocados. Porque no es lo mismo. ¿Ven? Ahora sí caímos. Te felicito, Agustín. Ahora, no agarrar eso así. Somos nosotros los dueños de la verdad. Son ustedes los dueños de la verdad. La iglesia, Esa es la pregunta. la iglesia, y primera de Timoteo 3:15, dueño de la verdad, la iglesia. Primera de Timoteo 3:15. San Juan 8:32, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad hará libre. Pero ¿saben qué dijo antes? ¿Saben qué dijo antes en el 31? En el 31, usted dice el 38, yo digo el 31. En el 31 dice, si usted permanece en mi palabra, no la cambian, Sí. entonces serán verdaderos discípulos míos, que en castellano significa que si me salgo de la doctrina de Cristo, si me salgo de la enseñanza de Jesucristo, soy discípulo de Cristo, pero no verdadero. No Vale. se coma el 31. Sí, sí. La pregunta es, ¿cuál es la doctrina de Jesucristo? A ver. Se la doy. Sí. Se la doy. La doctrina de Jesucristo es lo que Jesucristo enseñó. Correcto. Listo. ¿De acuerdo, Agustín? El 100%. Bueno, vamos a ver qué enseñó Jesucristo. Lucas capítulo 22, versículo... San Lucas capítulo 22, versículo 19. ¿Qué enseñó Jesucristo? Lucas capítulo 22, versículo 19. Después tomó el pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, Diciendo,
¿Qué es la doctrina de Cristo? Lo que Él enseñó, lo que Él dijo. Aquí dice, Esto es mi cuerpo, el que he entregado por ustedes. este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Doctrina de Jesucristo. Que el pan, que nosotros llamamos la Eucaristía, no significa, es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la doctrina, lo que Él enseñó, no es que esto significa. Te enseñó, esto es mi cuerpo. Siga. Hagan esto en memoria mía. Y dijo, háganlo. No le dijo si les parece, si están de acuerdo. Y no le dijo, háganlo de otra manera. Hagan esto. ¿Qué es esto? Exactamente lo que yo hice. Háganlo en memoria mía. Y San Pablo, ya cuando habían muerto muchos de los apóstoles, y él no conoció a Cristo, pero a él se lo contaron. En 1 Corintios, capítulo 11, del versículo 23 en adelante, San Pablo viene a decir cuál es la doctrina de Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que dice que es la doctrina de Jesucristo? Porque él no conoció a Jesucristo. Y comienza diciendo, 1 Corintios 11, 23, escucha. Yo he recibido del Señor. Yo he recibido del Señor, mentiroso, él no conoció al Señor. Pero sí lo conoció por medio de la asociación apostólica. Y si recibirlo de los apóstoles es recibirlo del Señor. Entonces, cuando dice yo he recibido del Señor, significa he recibido fielmente la enseñanza, la doctrina del Señor por medio de los apóstoles. ¿Qué fue lo que él recibió del Señor? Dale. Lo que a mí, ves, les he transmitido. Lo que yo les he transmitido para que ustedes lo transmitan y lo sigan transmitiendo y lleguen de generación en generación a todos los hombres. ¿Qué sería? El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Recordó lo que decía San Lucas, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo. No ha cambiado la doctrina. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, y Pablo lo recuerda y dice, esto es mi cuerpo. Eso significa, sigan. Que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Dio la orden, hagan esto en memoria mía. Sí. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Nueva alianza en la que tú y yo vivimos. La Eucaristía es el acto de la nueva alianza, el sacrificio de la nueva alianza. Por eso hay que hacerlo. Sigan. Todas las veces que beban, Hay que hacerlo varias veces. Todas las veces. Hay que hacerlo varias veces. Sigan. todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Sigan. Fíjense bien. Fíjense bien. Aquí es la doctrina, la enseñanza. Viene Pablo a enseñar la doctrina. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Hay que hacerlo. Eso es importante para proclamar la muerte del Señor hasta que venga. Y escuchen lo que sigue la doctrina de Pablo. Está adoctrinando, catequizando. Dale. Por tanto, el que come el pan El que come del pan, lo que usted ve externamente, materialmente, lo que usted ve materialmente, el que come eso, usted ve materialmente el pan. o bebe la copa del Señor No bebe del vino, de la copa del Señor. indignamente, Indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. si peca contra el que ve el pan, y ve vino, y peca contra eso, no peca contra lo que ve. Peca contra lo que no ve, pero que está ahí, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces la doctrina de Pablo es que en el pan y en el vino, que es la Eucaristía, está el cuerpo y la sangre de Cristo. Que puede ser que haya personas que no lo crean, insulten eso y digan, eso es mentira. No está pecando contra el pan, no está pecando contra el vino, está pecando contra el cuerpo y la sangre de Cristo, lo que no se ve, pero que está ahí. Y sigan. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Sigan yendo y escuchen la doctrina de Pablo. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. ¿Por qué? Pongo la lupa.
por no reconocer el cuerpo. Por no reconocer el cuerpo. Entonces, nosotros dentro de la Iglesia Católica seguimos la doctrina de Jesucristo. Reconocemos que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso no pecamos contra el pan consagrado. Por eso no pecamos contra el cáliz consagrado. Porque ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Es una doctrina de la enseñanza de Jesucristo. Nosotros lo creemos. Sin embargo, cuando Jesucristo dio esa doctrina, Él mismo lo dio en el Evangelio de San Juan capítulo 6. Él dio esa doctrina. Y lo resumimos en el versículo 54 en adelante. Cuando Él da esa doctrina, ustedes lo van a escuchar del labio de Jesús. Él viene a decir, yo soy el pan yo se lo voy a dar para que lo coman. La doctrina, la enseñanza. Ya, Juan 6, 4 en adelante. El que come mi carne, bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Eso es doctrina. Lo dijo Él. Es doctrina. Nadie lo puede cambiar. Y el que no traiga esa doctrina, no lo reciban en su casa, dice la Biblia. Esta es la doctrina. Siga. Mi carne es comida verdadera. Mi carne es comida verdadera. No es un símbolo. No es un mero recuerdo. No es comer galleta con Pepsi-Cola. Mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Y mi sangre es verdadera. No es una parábola. No es un juego. Es verdadera medicina. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Permanece en mí y yo en él. Por eso se llama común unión. Y cuando Jesucristo dio ese discurso, lea lo que pasó en el verso 60. Verso 60. Cuando oyeron todo esto, muchos de los que habían seguido a Jesús dijeron, Muchos de los que habían seguido a Jesús, pertenecían a su grupo, eran cristianos, eran evangélicos, habían seguido a Jesús. Repítalo, cuando oyeron esto, cuando oyeron la doctrina, habían seguido a Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién puede sufrirlo? este lenguaje es muy duro. ¿Quién puede sufrirlo? ¿Quién se lo va a calar? ¿Quién lo va a aceptar? Mejor vamos a cambiarlo. Mejor vamos a decir que es un signo. Mejor vamos a decir que es un símbolo. Mejor vamos a decir que es una obra de teatro. Mejor vamos a decir que es galleta con Pepsi-Cola y que es una cena nomás así, pero que no es el cuerpo de Cristo. Esto es muy duro. Y en el versículo 66, A partir de ese momento, muchos de sus discípulos dijeron, muchos de sus discípulos, muchos de sus discípulos, no me empujen. Muchos de sus discípulos dijeron, ¿cómo? dieron un paso atrás y dejaron de seguirnos. No, léalo, primero porque me perdí. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos dieron un paso atrás y dejaron de seguirnos. Muchos de sus discípulos dieron un paso atrás, se salieron, se fueron y dejaron de seguirnos. Porque el discurso que le había dado, la doctrina que le había enseñado, es muy duro de creer. Y dieron un paso, se fueron, se salieron de la iglesia de Jesucristo, se salieron del rebaño de Jesucristo, se fueron, dejaron a Jesucristo, no lo aceptaron porque la doctrina que Jesucristo dio era muy dura, no les cabía aquí y ellos pensaban a su manera. Ellos decían, yo tengo mi cabeza para pensar lo que yo quiera, no lo que Jesucristo me venga a decir. Yo tengo mi cabeza para pensar y hacer donde yo me sienta a gusto. Aquí no me siento a gusto, me voy. Se fueron. ¿Y qué le dijo Jesús a los apóstoles? Jesús preguntó a los 12, ¿quieren dejarme también ustedes? Ustedes también me quieren dejar. Miren que hay cristianos que han dejado a Jesucristo. Siga. Pedro contestó, Señor, ¿a quién iríamos? ¿A quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces San Juan nos va mostrando que San Pedro dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Yo no voy atrás de un hombre a creer lo que diga un hombre. Yo voy a creer la doctrina de Jesucristo porque él tiene palabras de vida eterna. Entonces por eso toda la iglesia, esa es la doctrina de Cristo, pero no toda. Esa no es toda la doctrina. Hay más doctrina. Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante. Doctrina, lo que Jesucristo enseñó. Él me pregunta, ¿cuál es la doctrina de Cristo?
Yo se la voy a mostrar. Juan 20, 21, doctrina. Lo que Jesucristo enseñó, ojo, y lo enseñó después que murió y resucitó. Se le aparece a los discípulos y le va a dar un mandato, los va a mandar por el mundo y le va a dar una doctrina. Escúchenme. Juan les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Doctrina. ¿Cómo sabemos qué es doctrina? Salió de los labios de Jesucristo. Lo enseñó Jesucristo. Entonces, doctrina no es lo que enseñe cualquier pastor. Doctrina no es lo que enseñe cualquier persona. Se le respeta. Como estamos haciendo con el hermano Agustín. Se le respeta. Pero eso no es la doctrina de Jesucristo. La doctrina de Jesucristo aquí está plasmada. Reciban como el Padre me envió a mí, yo los envío. Miren que tienen enviados, tienen embajadores, los están enviando a la tierra. Yo los envío. Reciban el Espíritu Santo, no lo envío solo. A quienes perdonen los pecados le quedarán perdonados. Eso es doctrina de Jesucristo. Aquel que diga que es mentira el sacramento de la confesión, que no se confiesa, que es mentira que Jesucristo le dio el poder a los apóstoles de perdonar el pecado, se le respeta. Pero esta es la doctrina. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados. A quienes no se los perdonen le queda sin perdonar. Pero ojo, hay discípulos de Jesucristo que no creen esto. Y escuchen, porque vean, siga. Hay discípulos de Jesucristo. Sí son discípulos de Jesucristo, pero no creen en la doctrina de Jesucristo. Lo que Jesucristo enseñó por medio de los apóstoles que dejó en la iglesia, no lo creen. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Nos representa a nosotros que no estábamos en aquel tiempo cuando vino Jesús. Pero deberían creer a los apóstoles, a la doctrina de los apóstoles, a lo que Jesucristo le enseñó a los apóstoles. Y Tomás, vamos a ver si quiso creer o no quiso creer. Ellos le van a contar que Jesucristo se les apareció y les dio el poder de perdonar los pecados. Vamos a ver si Tomás lo acepta. A ver si Tomás lo cree o no lo cree. Dale. Los otros discípulos le dijeron: Eso se llama la sucesión apostólica, la tradición de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Cristo se lo dijo a ellos vienen y se lo dicen a Tomás, y vamos a ver cómo actúa Tomás. hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. ¿Qué está diciendo en castellano? Hasta que yo no tenga un encuentro personal con Cristo, hasta que yo no tenga una revelación privada con Cristo, lo que Él me diga, no creeré. Y Jesucristo dice, así no es. Usted tiene que creer lo que enseñaron los apóstoles porque yo los mandé a ellos. Usted tiene que escuchar lo que ellos dicen. No es lo que usted tenga que decir. Yo tengo que esperar una visión o tengo que esperar algo que el Señor me diga para creer o no creer. No. Es que Él dejó a los apóstoles y le dejó su doctrina. Y nosotros tenemos que creerle lo que digan los apóstoles de Jesucristo con la doctrina de Jesucristo. Ahora no está creyendo otra cosa. Sigue. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Y puso los ojos en Tomás con acá. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Deja de negar y cree. ¿Y por qué le dice meta mi mano en mi costado? Que cuando yo no creo en lo que los apóstoles enseñan, porque yo quiero es que Jesús se me presente a mí y me lo diga, entonces estoy lastimando las heridas del costado del Señor. Estoy hiriendo de nuevo al Señor. Si Él dejó la iglesia, si Él dejó a los apóstoles con su doctrina, ¿por qué yo tengo que estar diciendo que se me aparezca a mí? O si no, no crean.
No, tengo que creer en la doctrina de los apóstoles. Y si no lo creo, estoy metiendo las manos en el costado. Ahora bien, dice Jesús, no seas, no, ¿cómo es? ¿Le dice? No seas, Tomás exclamó, no. Cuando Jesús le dice, y ese Tomás exclamó, bendiciones. sí. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Deja de negar y cree. ¿Qué ha pasado con los hermanos separados? Comenzaron a negar. ¿Qué pasó con el hermano Agustín después de haber creído? Comenzó a negar. ¿Y por qué comenzó a negar? Porque Jesucristo no se le ha aparecido a él para decirle esto es así. ¿Por qué comenzó a negar? Porque no le cuadró lo que la Iglesia Católica enseñaba. Porque no le pareció bien. Y Jesús le dijo, deje de negar y cree. El hecho de que usted no hubiese estado en ese tiempo, no importa. Para eso yo dejé a mi ministro para que a lo largo de todos los tiempos vayan enseñando esa doctrina. La doctrina de Jesucristo debe tener los milagros. Si la doctrina suya viene de Jesucristo, usted me dice, en el año 500, en el año 1000, el pastor de mi iglesia enseñaba esta misma doctrina y tengo constancia, acá están las cartas, está bien, pero la doctrina que usted hoy enseña no se enseñaba en ninguna parte antes de venir Martín Lutero, y usted lo sabe. Entonces esa doctrina acaba de nacer en Suecia, la acaba de enseñar un hombre, usted la trajo para acá y comienza a asumir aquí, pero esa no es la doctrina de Jesucristo. El hecho de que usted me hable de Jesucristo, el hecho de que a usted le hablaron de Jesucristo, eso no me garantiza a mí que sea la doctrina de Jesucristo. Usted me garantiza que es la doctrina de Jesucristo cuando usted me demuestre, como yo lo estoy haciendo, capítulos y versículos donde Jesucristo lo dijo, lo enseñó y los apóstoles lo recibieron y lo enseñaron. Esa sí es la doctrina de Jesucristo. Lo demás no es doctrina de Jesucristo, es doctrina de hombres, pero que dice que viene de Jesucristo para que nosotros le creamos. Y nosotros le respetamos a usted que tuvo la fe para creerle a un hombre. Pero nosotros no le creemos a un hombre, le creemos a Jesucristo, porque a Él es que tenemos que creer. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Eso es lo que Él enseña y lo que tengo que creer. Y respeto su decisión, pero no estoy de acuerdo porque hemos mostrado una de las doctrinas que se enseña dentro de la Iglesia Católica, que lo dijo Jesucristo por sus propios labios y que se ha enseñado en 2000 años, y usted lo sabe, nunca dejará de enseñarse eso. ¿Y por qué ahora usted viene y cambia? En su iglesia no hay sacerdotes para confesar. En su iglesia no se celebra la Eucaristía creyendo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y si se celebra, usted sabe que no tienen la ordenación, no tienen la sucesión apostólica, no tienen la orden de Jesucristo que le dio al apóstol. Hagan esto en memoria mía. No es que cualquier persona lo va a hacer. Jesucristo le dio un grupito, le dio la autoridad, la potestad, y esto se llama la sucesión apostólica y va realizándose. Si usted lo hace y no ha recibido la ordenación, usted está haciendo una obra de teatro, pero no es diciendo lo que Jesucristo mandó. Entonces, ahora le doy un chance. Bueno, la exposición es muy importante y la aclaración, ¿verdad? Porque no es que uno se autodomina pastor, tampoco viene por ahí el tema. Hay una convención, hay un orden, hay un... Como si no cualquiera se pondrían de pastor o como fuera, ¿verdad? Nosotros llamamos Santa Cena. ¿Qué se llama? ¿Será acá? Tal cual pide la palabra. Nosotros no enseñamos la cosa que no sea la Biblia. No seguimos a hombres de ninguna manera, porque seguir a hombres termina mal. Seguimos lo que dice la palabra. Solo que con una diferencia. Texto y contexto.
Pues si no, yo agarro lo que me conviene para mi asado, brasa. Por eso yo no me atrevo, con todo el conocimiento, no me atrevo a juzgar sin tener un conocimiento profundo de la escritura. Conocer, vuelvo a decirle, texto y contexto, para que eso no se vuelva a aprender con fanatismo o algo que se caiga o llámese como quiera, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que el apóstol Pablo dijo, gran hombre, creo que la mayoría de las cartas de él son cartas tan inspiradas por Dios y nos deja, por eso es conveniente leer toda la carta. A veces uno lee un versículo, un capítulo y un versículo, pero eso no es todo. Hay una carta dirigida a alguien con un principio, con un fin. Yo agarro solo un versículo de aquí, un versículo de allá, un versículo de allá y no leo una carta completa. Es como que usted recibió una carta de su papá y leyó una parte que dice, te quiero papá, pero o te quiero hija, pero no ha leído toda la carta. ¿A qué se refería? Entonces nosotros lo que hacemos simplemente es practicar o tratamos de practicar lo que las escrituras nos ordenan. Una, cierto, no tenemos evidencia. Pero esto ya viene, como dijo el hermano aquí, desde la época de Martín Lutero, cuando se fue ese Beato Imbrano, digamos así. Pues no quiero entrar en temas doctrinales, muy profundos de doctrinal. Entonces, si entraríamos en temas doctrinales, sería contencioso. Y ahí ya no es muy bueno, ¿por qué? Porque cada uno tiene un conocimiento y podemos presentarle los dos lados de la moneda y puede ser, hermano, tropiezo. Y eso no es bueno en el pueblo de Dios. Está bueno, porque cada uno tiene su vivencia, ¿verdad? Como ha leído. Yo, por ejemplo, he leído muchísimo. No es cuestión de venir y decir cualquier cosa o todo aquello. Por eso cuando di el paso, ¿verdad? Di el paso con seguridad. Y algún día, allá arriba, acá estamos todos, algún día allá arriba nos vamos a encontrar y capaz podamos vernos allá. Y seguro que va a estar marcado, tengo certeza que seguro va a estar marcado este momento también, muy importante. Y desde ya, hermano, le quiero agradecer infinitamente mi presencia. Dios me guarde de ser un tropiezo para algunos de ustedes. Así como han creído, así sigan, así continúen hasta el supremo llamamiento, ¿verdad? Dios quiera llenarle de conocimiento a cada uno y cada uno sirve a Dios como ha sido llamado, ¿verdad? Desde ya quiero agradecerles. Pero no estoy contento de agradecer. Es que, hermano, pues no te preocupes. déjame decirle algo antes de ya le doy el chance para que se quede a la gente y se le agradece, pero déjame que es que yo quiero aclarar una cosita con amor. Más que si quieres decirle, mira, hermanito, usted, observe algo. Si yo estoy dando enseñanzas como usted lo dejó ver, agarrando un texto sin el contexto, usted como ministro de Dios debería demostrarle a la gente que yo estoy equivocado, mostrándome el contexto y el texto para que no sea un pretexto. Porque no sería correcto que yo esté engañando a tanta gente y por internet los que nos siguen y usted que tiene el conocimiento no venga y exponga esto aquí. Porque sería un error que usted sabiendo no los ponga. Si yo estoy diciendo mentira y estoy agarrando un texto sin el contexto, su autoridad moral, su cuestión creyente es, no puedo dejar que la gente esté confundida. Entonces usted no me va a nombrar el texto simplemente, sino me va a leer el contexto. Y entonces con la Biblia, no solamente usted me diga, es que tal el texto y el contexto, pero usted no me lee la Biblia, usted no me da cita bíblica para usted mostrarlo. Entonces resulta que la gente está viendo
que yo no estoy hablando con cita bíblica y usted no. Y usted me dice, está en la Biblia, y esto es, y la gente se da cuenta y dice, pero ¿en cuál Biblia será? Porque él no ha dicho ninguna cita, él no lo ha mostrado con la Biblia. Entonces queda una confusión entre la gente. Y segundo, si usted, por ejemplo, me dice, no, pero no es que nadie puede llamar pastor, es que yo vengo de un grupo, ¿cómo dijo usted? Del grupo, ¿cómo se llama? ¿Cómo que le llamó usted el grupo de los pastores? Usted viene, una convención. Yo vengo de una convención. Está bien. Pero entonces usted me puede mostrar en la Biblia donde los apóstoles que Cristo dejó en la iglesia venían de una convención para fundar pastores. Y yo le puedo demostrar a usted todo lo contrario, hermano Agustín. Yo le puedo mostrar a usted en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15 en adelante, que cuando murió Judas y faltó Judas, un apóstol, y tenían que nombrar otro apóstol, no es así por así, digamos, vamos a fundar, vamos a nombrar un nuevo apóstol, que no, ¿quién se quiere ser apóstol? Ya no. Pedro, el jefe de la iglesia que Cristo había dejado, dijo, vamos a buscar un nuevo apóstol. Y vamos. Nombraron a Matías, pero Matías ni sabía. Entonces, pero el Matías ni sabía. Cuando eligieron a dos, los apóstoles eligieron a dos dentro de la iglesia de Cristo. Para nombrarse apóstol, tiene que ser nombrado por otro apóstol. Tiene que tener la sucesión apostólica, esa convención de la que usted me dice, ¿cuándo nació esa convención? ¿Quién fundó esa convención? ¿Quién le dio esa autoridad apostólica, esa sucesión apostólica a través de la imposición de manos que usted y yo sabemos que existe en la Sagrada Escritura y que le tengo la cita, no una, con contexto y contexto? Para que usted se dé cuenta que en la iglesia de Jesucristo, los pastores, no es que una convención, un grupo de personas dice, vamos a nombrar a fulano pastor. No, es la sucesión apostólica. Son los apóstoles de Jesucristo que nombran nuevos apóstoles y los nombran con imposición de manos. Y se llama sucesión apostólica. Usted estudia en un seminario, usted sabe que a un obispo, no es que el obispo llegó y se nombra obispo. No, yo soy sacerdote. Usted le consta que el hecho de que yo termine los estudios ya no me nombran sacerdote. Tengo que tener una imposición de manos y no una convención. Es la sucesión apostólica. Porque, según dice Hechos 8:18, a través de la imposición de manos de los apóstoles, se transmite ese poder que Dios le dio a los apóstoles y se va transmitiendo de generación en generación. A través de la imposición de manos se van nombrando los nuevos apóstoles. Entonces, que usted me diga a mí que porque viene de una sucesión, no sé qué, una convención puede ser un grupo de personas que se ponen de acuerdo y digan, vamos a fundar una nueva iglesia. Hermanos, cuando abrimos la Escritura vemos que la Iglesia, desde sus primeros pasos, tuvo clara la necesidad de continuidad en la misión. Después de la partida de Judas, los discípulos no dejaron ese lugar vacío ni pensaron que ya no hacía falta. Con oración y discernimiento, eligieron a Matías, mostrando que la obra de Dios debía seguir con hombres llamados y confirmados dentro de la comunidad. Esto nos revela un principio fundamental: la fe no se sostiene en iniciativas individuales, sino en un envío legítimo que garantiza la unidad y la fidelidad al Evangelio. Por eso, a lo largo de los siglos, los pastores de la Iglesia han recibido su misión a través de una cadena viva que une a cada obispo con los apóstoles. Esa es la sucesión apostólica. Es importante tenerlo presente, porque hoy muchos se autoproclaman líderes espirituales sin haber sido enviados por nadie más que por sí mismos. Pero la Iglesia no se guía por ocurrencias personales, se guía por el Espíritu Santo que actúa en la comunidad y confirma su misión a través de quienes ya recibieron el ministerio. Esa continuidad es la garantía de que la enseñanza que recibimos no es invención humana, sino la misma fe transmitida desde los apóstoles hasta hoy. Y vamos a nombrar pastores y asustanos. Sí, pero ¿con qué autoridad? ¿Con qué poder? ¿Quién les dio esa autoridad? ¿Por qué dividen el cuerpo de Cristo? Si el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿por qué lo divide? Si Cristo quiere un solo cuerpo, una sola iglesia. Entonces, ahí de verdad que yo no estoy de acuerdo. Y luego, usted está bien. Usted me habló de esto, me habló también de que lo acaba de explicar sobre, a ver, lo primero que le expliqué
de lo primero, como algo que primero que le expliqué. Texto, el contexto, ¿verdad? ¿De qué? El texto y el contexto, eso es verdad. Del texto y del contexto, ¿por qué no? Cuando usted sabe, por ejemplo, que Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Si usted sabe que yo estoy haciendo el mal y usted sabe el bien y no lo hace, pecado. Y si usted me dice que no podemos entrar en cuestiones de doctrina porque usted sabe que eso es un gran problema y usted sabe que podría surgir inconvenientes o lo que sea. Entonces, yo quiero remitirle 2 citas. Y con esas 2 citas, si usted quiere seguirme, si me quiere ya despedirse, se despide. Una cita, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2 en adelante. En Hechos 17, 2 en adelante, usted y yo vamos a encontrar que Pablo traía una doctrina. Los judíos traían otra doctrina. Y Pablo nos dice, pues dejémoslo así porque de todas maneras eso no hay ningún problema. La doctrina no salva a nadie y eso nos va a traer consecuencias. Escuche cómo dice la Biblia en Hechos 17. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos, Discutió con ellos basándose en las escrituras. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Entonces ellos están enseñando una doctrina distinta a la de Pablo. Pablo, que es cristiano, dice eso no puede ser. Iba a la sinagoga y les decía esto no es así y les demostraba con las escrituras, cosa que usted no ha hecho, Agustín, y que yo sí lo he hecho. Le demostraba con las escrituras la doctrina. Discutían con ellos públicamente. Y Pablo le decía, no, es que no puedo hacerlo. Timoteo, Apolo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24 en adelante. Usted va a ver Apolo. Apolo sigue el ejemplo de Pablo. Y viene y encuentra a otras personas que están enseñando otra doctrina. No se puede nosotros aceptar que venga otra persona enseñando otra doctrina a dividir la iglesia, el cuerpo de Cristo, y que yo me quede callado. No, ni estamos peleando, ni traímos guantes. Usted me ha tratado con amor, yo lo he tratado con amor, usted ha puesto lo suyo, yo he puesto lo mío, y ninguno ha faltado el respeto al otro, simplemente se ha expuesto de una manera y de otra manera a la doctrina de Cristo. Y escuche lo que viene. Llegó a Efeso un judío un muy buen orador llamado Jacobo de la ciudad de Alejandría. Era muy entendido en las escrituras. Respecto al camino del Señor tenía algunos conocimientos y con mucho entusiasmo hablaba y enseñaba todo lo que sabía acerca de Jesús. Aunque Hablaba y enseñaba todo lo que sabía en Cristo Jesús. Siga. solamente conocía el bautismo de Juan. Comenzó pues a hablar con mucha convicción en la sinagoga, y lo oyeron Aquila y Priscila. Lo llevaron entonces consigo y le dieron a conocer con mayor precisión el camino. Siga. Ahí viene lo que yo quiero que te escuche. Como Apolo pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos que le dieran buena acogida. Una vez allí fue de gran apoyo, Dios mediante, para los que ya creían. Y escuche lo que viene. Ahí despacio, dale despacio, que lo pronuncie bien, que se escuche bien. Pues nadie podía rebatirlo cuando contradecía públicamente a los judíos, Cuando contradecía públicamente a los judíos. demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. Entonces, observen que la doctrina ellos la exponen públicamente con las Sagradas Escrituras, debatían públicamente. Exactamente lo que estamos haciendo aquí. Eso no está prohibido y eso no es malo. Se tiene que hacer. ¿Para qué? Para que la gente descubra. Si usted tiene la verdad, Agustín, yo no tengo ningún problema de salirme de la iglesia y irme con usted. Pero si usted no tiene la verdad, yo tengo que demostrarle que usted está equivocado, con el respeto y con el amor que se merece. Usted lo engañaron. Una doctrina fundada por un hombre en tal lugar, en tal fecha,
Usted agarró esa doctrina porque le pareció bien, porque le gustó, vio todo lo maravilloso y usted viene a enseñarlo. Se le respeta. Pero de verdad que no estoy de acuerdo y tengo que decirlo con cariño y con amor. Pero también al mismo tiempo tengo que decirle por qué me mantengo en la iglesia, porque es la única que trató Jesucristo. Agustín, ahora sí, usted se puede despedir o si quiere, como usted quiera. Sí. No, dos comentarios nomás es muy importante para despedirnos, ¿verdad? Lo bueno de todo esto es de que yo no traigo el fundamento de un hombre, la escritura, nada más. Es decir, no traigo la doctrina de un hombre, no, es esto que está ahí, nada más. No hablo de él, no hablo de su enseñanza de qué hombre fue, sino lo que él transmitió por la palabra. La palabra es la autoridad, ¿verdad? Eso es. Quiero que quede claro, ¿verdad? Que nuestra iglesia se maneja por la escritura, no por hombres. Por lo que dice la escritura. Bien, pero ¿saben qué, Agustín? Yo le termino con este y prometo no darle más cita ni molestarlo más. Por lo que usted está diciendo, le voy a regalar un caramelo de chocolate. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Ciertamente veo su buena intención de creer lo que dice la escritura, porque aquel hermano no predica, usted no lo predica a él, predica la escritura, lo que él enseñó. Pero resulta, hermano Agustín, que San Pablo le advierte a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante, le advierte algo que yo se lo quiero advertir a usted. Porque como usted dijo que un día nos vamos a encontrar allá, usted no le puede decir, Señor, es que yo no tuve ningún sacerdote dentro de tu iglesia que me dijera a mí que yo estaba equivocado. Yo no tuve ningún sacerdote que me predicara a mí la palabra. Yo tuve fue a varios pastores de la iglesia que me enseñaron, pero ningún sacerdote, miren, ni se me ocurre decir eso, porque yo soy santo. Señor, mentira, yo un día se lo dije. Yo salgo así. Señor, yo se lo dije, que no me hizo caso a otra cosa. Entonces no me quiero quedar con esta cita. Primera de Corintios 15, 1 en adelante. Hermanos, les recuerdo la buena nueva que le prediqué. Les recuerdo la buena nueva que les prediqué. Observen que tenemos que, esa buena nueva no la podemos cambiar. Tenemos que mantenerla. Se predicó aquí, se predicó allá. No es que desde el fundador adelante se predica eso. No, tiene que ser desde siempre. Sí. Que ustedes recibieron y en la que perseveran Que firmes. ustedes recibieron y que perseveran firmes. Usted no perseveró, se salvó. Perseveraron firmes de esa doctrina. De esa doctrina. Se salió. Siga. Por ese evangelio ustedes se salvan, Por esa ustedes se salvan. Y escuche lo que viene. con tal que lo guarden tal como yo se lo prediqué. Con tal se salva. Con tal y la guarden. ¿Cómo? Como yo lo prediqué. Como yo lo prediqué. No como lo predicó ese fundador de esa iglesia, sino como lo predicó él. Y puede ser que usted lo crea como lo predicó ese señor, porque a usted le parece que está en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa si usted no lo cree como se transmitió a lo largo de toda la historia y se sale a otro lado? Porque ahora, dale. Entonces yo, como yo lo prediqué, de otro modo, De otro modo, habrían creído en vano. habría creído Agustín en vano. Y esto es lo triste, Agustín, que el día de su vida, al final de su vida, usted se encuentre que ha creído firmemente, pero en vano. Y esto es lo que me hace a mí, Agustín, con el corazón en la mano, como sacerdote del Dios Santísimo, decirle a usted, Agustín, examine lo que te he dicho en la palabra del Señor. Simplemente se la está diciendo al Señor con labios míos. Simplemente por labios míos. Y si es por labios míos, yo le prometí no darle más cita. Pero, Agustín, perdónenme, la última. Hermanos, lo que hemos presenciado en este debate no ha sido simplemente un cruce de ideas, sino un encuentro donde la luz de la verdad brilló en medio de la confrontación. Se habló de la Iglesia como columna y fundamento de la verdad,
se recordó que Cristo es la cabeza inseparable de su cuerpo que es la Iglesia, se aclaró la importancia de la sucesión apostólica para mantener la fidelidad al Evangelio, y se subrayó el misterio de la Eucaristía y la presencia de María desde los primeros pasos de la comunidad cristiana. Todo esto nos lleva a una conclusión clara: la Iglesia que Cristo fundó sigue viva, firme y fiel a su misión a lo largo de los siglos. Pero esta verdad no puede quedarse solo en el intelecto, debe transformar nuestra vida. Por eso, la invitación es a profundizar en el conocimiento de nuestra fe, a valorar la riqueza de la doctrina católica y a vivirla con alegría y coherencia. Que todo lo aprendido nos impulse a practicar el verdadero amor de Cristo, un amor que no divide, sino que une, un amor que no busca imponerse, sino servir, un amor que nos conduce, finalmente, a la salvación. Si esta historia ha tocado algo profundo en tu corazón, no la guardes para ti. Compártela con quienes más lo necesitan. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo contenido que avive tu fe y renueve tu espíritu. Porque cuando un corazón se entrega a Cristo, no hay oscuridad que pueda apagar la luz de un alma que ha sido tocada por el poder divino. Que Dios te bendiga y que su amor transforme cada rincón de tu vida. Nos vemos en el próximo video. Aquí en Vigilantes del Reino.